Academia de Belleza Limagen. Un excelente día para todos. En el video de hoy voy a mostrarles cómo realizar o hacer un corte fade a barbera paso a paso. De manera entonces que si lo que queremos es aprender cómo realizar este corte, vamos a ver todo el video desde el principio hasta el final. Esta es la técnica más tradicional y simple que yo conozco para realizar este tipo de cortes. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es peinar muy bien el cabello. Recuerden, el cabello debe estar limpio y desenredado. Para comenzar, voy a empezar siempre la degradación de arriba a abajo. Ahora, para empezar, vamos a usar la guía o peine número 2. La guía tiene que venir de arriba hacia abajo, de esta manera. Entonces, guía número 2 hacia arriba y hacia afuera. Hacia arriba y hacia afuera. Es muy importante el movimiento de la máquina hacia afuera si lo que queremos lograr es un buen resultado. Entonces vamos peinando y pasando la máquina a contrapelo, hacia arriba y hacia afuera, hacia arriba y hacia afuera, de esta manera. Es muy importante en este tipo de cortes clásicos es que vamos a tratar siempre en la medida de lo posible de realizar una forma descendente en la base de nuestro corte, de esta forma. Vamos primero con la guía número 2. Recuerden, con la guía número 2 o peine número 2 empezamos para empezar la degradación de una manera apropiada. Y empezamos primero siempre por los dos laterales para tener una buena referencia de corte. De esta manera vamos a girarlo un poco para trabajar ahora el otro lateral, el lado izquierdo. Es importante que vayamos acomodando a nuestro cliente para tener un buen campo de visión. De esta manera podremos trabajar sin ningún problema. Entonces, empezamos en forma descendente de esta forma, desde la entrada hacia abajo y atrás. Peinamos y en dirección opuesta al peinado vamos pasando nuestra guía o peine número 2, hacia arriba y hacia afuera, de esta manera. Es muy importante hacer ese movimiento semicircular hacia afuera para lograr una buena integración en los diámetros del corte, lo que va a dar un resultado o una integración muy impecable en nuestro corte. Justo así. Es importante que vayamos acomodando el cliente. Recuerden tener un buen campo de visión para poder trabajar de una manera limpia para que el resultado sea el apropiado, el que buscamos en un corte limpio, definido y muy pulido. Vamos peinando y hacia arriba y hacia afuera. Esta es una técnica muy básica pero muy apropiada para usar por todas aquellas personas estudiantes de peluquería o barbería o aquellos profesionales que no tienen muy claro cómo realizar este tipo de técnicas. Yo personalmente conozco gente que trabaja en peluquería y no lo tienen totalmente claro. Ahora vamos atrás. El mismo procedimiento de los laterales, hacia arriba y hacia afuera. El movimiento hacia afuera es importante para integrar los diámetros del corte, el de la parte inferior con el de la parte superior, de esta manera. Entonces, siempre mejor que sobre y no que haga falta. Vamos a trabajar con márgenes de error para tener puntos de referencia en caso de necesitar corregir una parte del corte, lo que es muy frecuente en peluquería. Recuerden, hacia arriba y hacia afuera, y vamos usando el peine para ir organizando esos pelitos que sobresalen demasiado a la base. Hay múltiples formas de hacer esta misma técnica de corte, pero yo estoy intentando enseñarles una forma simple que les va a permitir un buen resultado. Les recuerdo por favor que si quieren que este tema les quede muy claro, hay que ver todo el video, desde el principio hasta el final. Justo así, ahí vamos notando unos pelitos que sobresalen
Poco a poco los vamos cortando, recuerden mejor que sobre y no que haga falta. Vamos pasando el peine para identificar cuáles son esas punticas que sobresalen demasiado al corte. Este tipo de cortes están muy en tendencia en Colombia y en Latinoamérica. Entonces es muy importante aprender a hacerlos de la manera más simple posible. De arriba hacia arriba. Muy bien. Recuerden, hay que pasar muchas veces la máquina con movimientos cortos y repetitivos. Y es muy importante ir limpiando el cliente, ir sacudiendo todos estos pelitos que sobran. Yo utilizo una espuma, ustedes son libres de utilizar un cepillo, una brocha talquera, con lo que se sientan más cómodos. Y así va quedando nuestro corte, ya hemos avanzado. El siguiente paso es bastante simple. Antes de yo proceder a hacer las integraciones, entonces, cambio de la guía número 2 a la guía número 1, esta que tenemos aquí. Voy a colocar mi guía número 1, palanca abajo, para que tengamos la guía y 1,5, perdón, y vamos con un movimiento ascendente hacia arriba y hacia afuera. Reitero esto porque esta es la clave para que el degradado nos quede bien y es muy importante que vayamos acomodando a nuestro modelo para tener un buen campo de visión hacia arriba y hacia afuera. De esta manera, recuerden, guía número 1, palanca abajo, equivale a guía número 1,5 y vamos haciendo una forma descendente para integrar el corte de la parte inferior con el de la parte superior, hacia arriba y hacia afuera. Esta es una técnica bastante simple, estoy seguro que les va a quedar muy fácil de realizar en sus barberías, peluquerías o academias. Recuerden, primero por los dos laterales y la última parte que vamos a pulir es la parte de atrás para tener puntos de referencia y que el corte quede equilibrado en forma a los dos lados. 1,5, de nuevo, 1, 1,5, hacia arriba y hacia afuera. La palanca abajo, guía número 1,5. La palanca arriba, guía número 1. Inclinen un poquito el modelo. Recuerden que es muy importante que tengan un buen campo de visión y que puedan hacerlo sin preocupaciones y sin dificultades. De esa manera tenemos un buen resultado. Hacia arriba y hacia afuera en forma descendente. Suave. Justamente así. Ahora sí. Vamos a hacerlo en la parte de atrás, hacia arriba y hacia afuera. Vamos integrando de arriba hacia abajo. Entonces comenzamos guía 2, ahora vamos con la 1,5 y vamos a pulir o a cortar la parte de atrás. Recuerden, guía 1 aquí, cuando bajo la palanca, aquí guía 1,5 y hacia arriba y hacia afuera. De esta manera. Hacia arriba y hacia afuera. Aquí vamos logrando la integración del corte y aunque hay múltiples formas de hacer estos mismos trabajos, yo intento transmitirles una forma muy fácil de realizar, aunque cada uno es libre de buscar la forma que lo haga sentir más cómodo. Sin embargo, esta forma es muy apropiada por lo simple y fácil de ejecutar. Vamos hacia arriba y hacia afuera. Aquí vamos logrando la degradación poco a poco. Ahora, trabajamos de aquí hasta arriba, guía 2. De aquí hasta aquí, guía número 1. Ahora vamos a proceder al lateral donde lo dejamos a seguir haciendo nuestro degradado.
Para hacer el degradado lo vamos a hacer de la siguiente manera, es una manera muy simple. Recuerden inclinar un poquito el modelo, acomodarlo para poder trabajar, para poder tener un buen resultado. Esta es la manera en la que yo lo hago. Recuerden, cada quien es libre de hacerlo en la manera que mejor le parezca. Ahora, vamos a tomar la patillera o clipper y empezamos a hacer el delineado o marcación de nuestra base inferior. De esta manera, suave, poco a poco. Aquí vamos dando la forma. Recuerden, mejor que sobre y no que haga falta. Lo que sobre lo vamos quitando de a poco, poco a poco. Justo así vamos realizando la forma de nuestra base inferior, que es donde vamos a rasurar con barbera. Esta debería ser la forma. Si sobra, no importa, van quitando de a poquito. Poco a poco ustedes van adquiriendo la habilidad que necesitan para realizarlo rápidamente. Suavemente vamos quitando. Hay gente que de una vez pasa la barbera. A mí no me gusta. Yo prefiero primero pasar la patillera, lo que va a suavizar el trabajo con la barbera y va a irritar mucho menos la piel de mi cliente. De esta manera, lentamente y poco a poco. A ver, el objetivo de este video es que ustedes puedan entenderlo, puedan realizarlo. Recuerden, si sobra un pelito por aquí, lo vamos quitando poco a poco, vamos quitando estos excesos. Ahora, yo recomiendo que lo hagamos siempre primero en los dos laterales. De esa manera los dos laterales se encuentran en la parte de atrás y vamos a tener una forma mucho más definida y equilibrada en las dos partes. Bien, ahora giramos el modelo. Permítanme, yo acomodo para que puedan ver bien. Y continuamos. Inclinamos un poquito el modelo. Vamos limpiando para tener un buen campo de visión. Si esos pelitos están ahí, no voy a poder ver bien por dónde estoy trabajando. Trato de hacerlo lo más equilibrado posible en relación al otro lado, aunque recuerden, mejor que sobre y no que haga falta. Es importante que acomoden el modelo para que ustedes puedan ver bien y tengan un buen resultado. Vamos a arrancar nuestra marcación de la siguiente manera, justo así, suave. Esto lo pueden quitar de una vez, lo pueden dejar y lo quitan al final con la barbera. A mí me gusta quitarlo primero con la patillera porque entonces me va a quedar mucho más suave el rasurado, fácil de rasurar, pero ustedes son libres de hacerlo de las dos formas. Vamos aquí, poco a poco, justo así. Debería quedar en el lateral. Recuerden, si sobra un pelito, simplemente lo van quitando poco a poco, no se preocupen. A ver, es importante mantener el modelo quietico. Es un poquito complicado a veces, sobre todo con muchachos muy niños, pero vamos a intentar en la medida de lo posible hacerlo. Bueno, entonces déjenme en un segundo, yo acomodo la cámara. Bien, eso. Aquí acomodo la cámara y a esto me refería. Bueno, muy bien. Entonces, ya acomodé la cámara, perdón, qué pena con ustedes. Vamos a integrar la parte izquierda con la parte derecha y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Recuerden que para estos cortes siempre es mejor que sobre y no que haga falta. Cada quien es libre de trabajarlo como quiera, pero pues entonces yo trato de indicar la manera en que yo lo hago para que ustedes, si les gusta, utilicen esta misma técnica que sé que les va a ser de mucha utilidad. Vamos a intentar equilibrar poco a poco. Muy bien, vamos retirando estas punticas, estos pelitos que sobran poco a poco y vamos retirando todo este exceso. Lo pueden quitar de una vez con la barbera si quieren, pero les recuerdo, como ya he venido diciendo anteriormente, yo primero paso la patillera para que el rasurado quede mucho más fácil. Bueno, entonces vamos a limpiar para tener un buen campo de visión. No se preocupen por las punticas que se ven que sobran, que esas ya las quitamos ahorita, más adelante.
Vamos retirando todo este pelito para irle dando forma a nuestro corte, poco a poco. Es que yo utilizo la máquina, pues me pareció más apropiado en este caso. En la medida que ustedes van realizando los cortes, se van a encontrar con que van a alternar las herramientas y no siempre van a usar las herramientas en el mismo orden. Esto es lo importante de entender una técnica, que una vez la entiendo, luego puedo hacerle algunas variables para adaptarla a mi propia manera de trabajar. Yo quiero de verdad que les quede muy claro y espero que pues sea de mucha utilidad lo que estoy tratando de transmitirles aquí. Vamos limpiando, es importante limpiar para tener un buen campo de visión, así. Yo utilizo una espumita, pero recuerden, pueden usar un cepillo, una brocha talquera o cualquier otro elemento para este propósito. Bien, vamos a empezar ahora con el rasurado a barbera. Muy bien. Inclinamos un poquito el modelo. Justo así debería verse. Ahora vamos a proceder al rasurado entonces con barbera. Para rasurar voy a colocar un poco de agua de esta manera y voy a colocar un poco de gel de afeitar o gel normal, él también sirve para el mismo propósito. Lo aplicamos para suavizar la piel y que el rasurado se realice de una forma apropiada. Es importante que ubiquen el modelo en una buena posición para poder trabajar, de lo contrario se les va a complicar bastante el proceso. Entonces tomamos nuestra barbera, ajustamos el modelo por motivos de seguridad y movimientos cortos y repetitivos. No es necesario sentar tan fuerte la barbera. A veces pasa que si algunas personas tienen granitos, tienen punticos, se les pueden llegar de alguna manera a lastimar con estos elementos. Entonces, si eso llegara a pasar, simplemente limpian. Pueden usar un poquito de gotas hemostáticas. Las gotas hemostáticas son de muy buena calidad o son un muy buen recurso para poder nosotros hacer estos procesos sin ningún problema. Entonces, sujeto un poquito el modelo por temas de seguridad y vengo a realizar el rasurado con el gel de afeitar. Bien, cortico y repetitivo, recuerden. Recuerden que si llegan de alguna manera, a veces cuando el modelo tiene así granitos en la cabeza, o algún desnivel o alguna crachita, es posible llegar a lastimarlo. Entonces no se preocupen, utilicen gotas hemostáticas, eso va a ayudar en el proceso. Bien, corto y repetitivo, un rasurado suave, profundo, que le va a dar la definición y el contraste a este tipo de corte, que es el que queremos realizar en esta ocasión. Voy a acomodar un poquito el modelo, permítanme por favor. Esto es a lo que me refiero, a estos granitos, como irritación que puede llegar a pasar que lastimemos con el rasurado, con la barbera. Si llegara a pasar, recuerden, averigüen las gotas hemostáticas en una droguería o en una distribuidora de productos cosméticos. Poco a poco, así va quedando nuestro resultado. No se presionen, no se apresuren. Si ustedes están en proceso de aprendizaje, es mejor coger primero o aprender primero bien la técnica y después si pasar a temas de velocidad. Yo no lo estoy haciendo muy rápido porque en realidad me interesa que a ustedes les quede muy claro, más que hacer un trabajo extremadamente rápido. Si me voy demasiado rápido, de repente no va a quedar totalmente claro bien. Entonces, para hacer el degradado, tomo mi máquina, la pongo 0,5 o cuchillas altas. Inclino el modelo un poquitico para poder trabajar y empiezo la integración de abajo hacia arriba.
acomoden el modelo, recuerden, de abajo hacia arriba, 0,5, o cuchillas altas. Por favor, no te vayas. Eso, hacia arriba y hacia afuera, 0,5. Hacia arriba y hacia afuera es la clave para este tipo de cortes fake, para integraciones en cortes de cabello masculino. Es muy importante, si es necesario, pasar un poco más la guía número 1, así, para lograr una buena integración. Va a ser muy usual que tengamos que repasar poco a poco, de esta manera, para lograr una mejor integración, poco a poco, justo así. Recuerden los movimientos ascendentes. Retiro mi guía número 1, vamos limpiando, para tener un buen campo de visión. Aquí sí es muy importante que esté bien limpia la zona que estamos trabajando. Y que acomodemos el modelo bien para poder ver qué es lo que estamos haciendo y cuál es el resultado que vamos obteniendo de la aplicación de las técnicas que estamos aprendiendo. Bien, ahora tomo la guía. Primero 0,5 hacia arriba y hacia afuera. Ahora cambio a 0, o sea, cuchillas a ras, y voy a hacer un desplazamiento corto y repetitivo, hacia arriba y hacia afuera, el mismo movimiento que les he hablado desde el principio del video, hacia arriba y hacia afuera. Poco a poco ahí vamos logrando un buen resultado, hacia arriba y hacia afuera, tensionando ligeramente la piel con el ánimo de lograr una muy buena integración. De nuevo, voy a limpiar, esto es importante, a limpiar. Y ahora ya vamos viendo el resultado de nuestra degradación. Recuerden, con la 0 total o las cuchillas a ras, el movimiento es más cortico, mucho más cortico, para lograr una buena integración en los niveles del corte o en los diámetros del cabello. De esta manera. Ya para finalizar, la parte final del degradado viene siendo usar el clipper o la patillera. Ahora, desde donde pasé la barbera, hacia arriba y hacia afuera, sobre el solo bordecito donde se unen la barbera y la 0, los dos niveles de la barbera y la 0, ya con la patillera termino de desvanecer o degradar la diferencia de diámetros entre los dos niveles o entre los dos diámetros. Aproximadamente este viene siendo el resultado. Aún falta esta integración, pero aquí vamos ya logrando una muy buena definición. Vamos limpiando. Ahora pasamos al otro lado y vamos de aquí hacia abajo a repetir el mismo proceso del lado anterior. Entonces colocamos la máquina a guía 0,5 o cuchilla alta, inclinamos ligeramente el modelo y empezamos la degradación de esta manera, hacia arriba y hacia afuera, justo así, hacia arriba y hacia afuera. Recuerden, guía número 0,5 o cuchillas altas con la palanca abajo, para lograr una integración entre la barbera y la guía número 2 de la parte superior, hacia arriba y hacia afuera, hacia arriba y hacia afuera, de esta manera. Recuerden ir sacudiendo, ir limpiando para tener un mejor resultado. Vamos limpiando y hacia arriba y hacia afuera. Bien, es importante que acomoden el modelo. Hay modelos como este que agachan mucho la cabeza hacia abajo, entonces no nos permiten trabajar bien. Entonces es muy importante irlo acomodando un poquito, pedirle que por favor se acomode, y ahí vamos trabajando de la mejor manera posible. Entonces vamos a trabajar esta línea con la 0 total, con movimiento corto y repetitivo.
hacia arriba y hacia afuera. Recuerden, ya la cero completa se hace un movimiento mucho más corto que con la 0,5. De esta manera, hacia arriba y hacia afuera, justo así. Mi intención es que les quede muy claro, mi intención es que les quede totalmente claro. Para eso me tomo el tiempo de explicarles poco a poco y paso a paso toda la degradación. Bien, estos pelitos que yo veo que están como muy largos, como que no cuadran, coloco la guía número 1 y voy a integrar un poco más con la guía 1, un poco más sin subirlo completamente para no perder el sombreado del corte. De esta manera, 1,5, 1 y vamos integrando, cosa que se vaya notando la degradación. Aquí ya la vamos viendo. Entre más cabello tiene el cliente, mucho mejor. Esta es parte donde se ve marcada la línea, cero completa, cortica, cortica, hacia arriba y hacia afuera, dando todas las pasadas que sean necesarias con el ánimo de que tengamos un buen resultado. Aquí solo estamos trabajando una máquina, una patillera y una barbera con sus respectivas guías. Ahora con la patillera, donde se unen el corte a barbera y el corte a máquina, justo ahí, hacia arriba y hacia afuera, para tener un buen resultado. La cantidad de veces que sea necesario limpiar y repasar hasta que vamos logrando una integración muy apropiada en los diámetros o largos del cabello. Recuerden, suavecito, hacia arriba y hacia afuera, justo así, hacia arriba y hacia afuera. Si por algún motivo notan que algo les sobra, que como que no les cuadra, simple, vamos usando sentido común y vamos repasando nuestra degradación. Aquí yo voy a usar la 0 otra vez para seguir integrando, más cortico y repetitivo. Esto pasa con mucha frecuencia, el corte no queda perfecto desde la primera pasada, entonces hay que realizar más pasadas, es perfectamente normal. También se van a encontrar modelos que se mueven mucho como este, que se agachan, que como que no quieren dejarse encortar. Es normal, hay que aprender a manejar esas situaciones. Entonces, ahora vamos con la parte de atrás. Vamos a degradar esta parte de atrás del corte. Venimos así, guía número 2, guía número 1,5, guía número 1. En la parte inferior, barbera. Y ahora la degradación. Voy a pulir un poquito con la guía número 1 para lograr una buena integración de los diámetros del corte, tanto el de arriba como el de abajo. Entonces de esta manera voy movimientos repetitivos. Cuando ya noto que el cabello está bien, entonces retiro la guía y no la 0 total a ras, no, 0,5 con las cuchillas altas justo aquí. Cuando tengamos las cuchillas ahí, vamos con un movimiento corto y repetitivo, hacia arriba y hacia afuera suavemente para tener un buen resultado. Hacia arriba y hacia afuera suavemente para tener un buen resultado. No subirlo tanto porque entonces no vamos a lograr una integración. Así, poco a poco, recuerden. Lentamente, y ahí vamos logrando el resultado que queremos para nuestro corte. Vamos acomodando un poquitico el modelo, poco a poco, hacia arriba y hacia afuera. Ahora subo la palanca a 0 y aquí desde la 0 voy a integrar de 0,5 a barbera de esta forma. Recuerden que la parte inferior pasamos la barbera y estamos haciendo la integración o degradación entre la barbera y la parte alta, hacia arriba y hacia afuera. No lo hago con el ánimo de sonar reiterativo, sino con el ánimo de que el proceso nos quede muy claro, que les quede muy claro a ustedes, con el ánimo de que después puedan hacerlo o que lo vayan haciendo en la medida que ven el video, como les resulte mejor. Hacia arriba y hacia afuera, de esta manera, hacia arriba y hacia afuera, justo así. Por aquí he notado unos pelitos que como que no cuadran, recuerden, poco a poco los vamos quitando.
en los intermedios del corte, siempre limpiar para tener una buena visibilidad y poder realizar un estilo o un corte apropiado, limpio, definido y muy pulido. Para esta lineecita que queda aquí, donde se une la máquina y la barbera, vamos a tomar de nuevo nuestro clipper o patillera y un movimiento cortico y repetitivo hacia arriba y hacia afuera, justo en la parte donde se unen el corte a máquina con el corte a barbera. Y ahí ya vamos logrando una integración, una definición. El movimiento tiene que ser ascendente a nivel de piel, pero ascendente para lograr este resultado que estamos buscando los que estamos aprendiendo a hacer este tipo de cortes. Justo así, de esta manera. Vamos a notar que en el proceso del corte tienden a quedar algunos pelitos, algunas cositas que sobran. No se preocupen por eso, los vamos repasando poco a poco. Ahora voy a cortar la parte superior del cabello a tijera. Por favor, estén muy atentos, por favor, para que nos quede muy claro. Así debería verse el degradado en la parte de atrás. Ahora vamos a cortar aquí, la parte superior. Lo primero es aplicar agua. Recuerden, para cortar a tijera siempre es mejor que el cabello esté húmedo. Cabello húmedo por temas de salud para el cabello, para que las puntas no se abran tan rápido. El cabello a tijera debería cortarse húmedo. Bien, entonces distribuimos la humedad. Me disculpan, pero siempre es un poco incómodo aquí hacer la toma para que ustedes puedan ver bien. Aquí se me moja un poquito la cara del modelo, pues simple, tomo un trapito, una toallita, lo voy a limpiar. Normalmente esto suele pasar, sobre todo cuando uno no es experto grabando. Bien, tomo mi tijera de cortar de esta manera, peine y tijera en la misma mano. Guía número 1, guía número 2, y no cortar al ras de los dedos, sino más bien dejando un espacio para poder tener un corte bien recto. 1, dedos apoyados, y 2, aquí, un poco más largo, 3 y 4. A ver, les muestro de nuevo, 1, 2, 3 y 4. Estos son los niveles que yo utilizo para el corte de cabello a tijera. Seguimos trabajando con la guía 2 de esta manera. Recuerden no cortar a ras de los dedos, no abrir mucho la tijera, hacerlo poco a poco. Guía número 2, guía número 2, guía número 2, sin pegar la tijera mucho a los dedos y sin abrir demasiado la tijera para evitar un accidente, cortarme y para tener un buen rendimiento en el corte. De esta manera. Guía número 2, recuerden, no peguen la tijera, déjenla un poquito separada de los dedos, no abrir mucho la tijera, sino cortar únicamente con la puntica de la tijera. De esta manera vamos a dar una repasadita, una pulidita, con el ánimo de que el corte nos quede mucho mejor, mucho más pulido. Ahora voy a tomar una tijera de entresacar, esta que es una tijera de entresacar o de vaciar cabello de doble dentado. Calculo la mitad, 1 y 2. 1 y 2. Yo ya hice un video donde explico bien cómo realizar este proceso. En el canal está, si lo quieren ver. Calculo la mitad, 1 y 2. ¿Qué estamos haciendo? Perfilando puntas para lograr un efecto con mucho más movimiento en nuestro corte, lo que va a reforzar el estilo que estamos usando. Este perfilado de puntas es muy agradable para los cortes undergrowth o hister. Se utiliza muy bien para cabellos abundantes y funciona muy bien para el resultado final. Bien, ahora voy a colocar un poquito de laca y un poquito de aire con el secador para retirar todos estos pelitos pequeñitos que le pudieron ver que daba mi cliente, y pues ir viendo qué puede llegar a sobrar en el corte e ir puliendo poco a poco. A mí me gusta sacudir los modelos con el cepillo, con el secador. Más adelante les voy a hacer un tutorial o varios tutoriales mejor, donde les voy a enseñar cómo peinar cabello corto con secador para sus clientes en la peluquería o en la barbería. Bien.
Eso es un tema que vamos a ver más adelante para no alargar tanto el video de hoy. Bien, entonces voy a girar el modelo. Permítame, yo acomodo un poco la cámara. Ahora, con el peine y la tijera, de esta manera voy cortando suavemente estas punticas que sobresalen a la base del corte. Estas aquí, poco a poco. Estoy intentando hacer las mejores tomas para que les quede muy claro el proceso. Las puntas que sobresalen al peine para dar este perfil, este efecto de degradado alto que nos va a quedar muy bonito y es muy apropiado para muchos otros estilos. Siempre al finalizar un corte voy a repasar, a repulir todo el trabajo que hice, y si noto que algo sobra, pues lo corregimos. Ya como último paso voy a colocar un poquitico de producto para peinar, una pequeña cantidad, y la aplico sobre el cabello de mi cliente para moldear. Ustedes pueden peinar con laca, silicona, gel, como se sientan más cómodos y según el efecto que quieran dar. Vamos limpiando, cosa que se vea bien definido el resultado de nuestro corte. Este vendría siendo el resultado. Espero que el video haya sido de su agrado. Les agradezco mucho por estar hoy aquí. En realidad, recuerden, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, con mucho gusto aquí en los comentarios. Muchas gracias por estar. Academia de Belleza Limaye. Cursos libres, diplomados, especializaciones, refuerzos en todos los temas de la peluquería, barbería, maquillaje, peinados y asesoría de imagen. Recibe capacitación y asesoría online en todos nuestros temas a través de WhatsApp o Facebook, o presencialmente en la sede de la Academia en Bogotá, Colombia.